Ok, vamos a empezar con otro video. Ahora estamos el primer video sobre Thevenin y Norton es el ejercicio 4.4.1 que vamos a comenzar. Primero que nada, lo que vamos a ver en el circuito es que tenemos acá el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton, ¿no? Tenemos aquí a las salidas, pues, que vamos a tener el circuito, vamos a tener el voltaje entre Thevenin en las salidas. Y aquí pues estos 3 ohms están conectados por la salida, pero no fluye nada de corriente por aquí. Entonces nosotros, viendo esto, podemos reescribir el circuito de una manera un poco más sencilla para pues ver las cosas un poco más fácil. Entonces nos vamos a reescribir el circuito, ¿no? Vamos a desconectar como que esta parte y nos va a quedar solo esta parte. Entonces quedan los 12 voltios que va de menos a más. Ok, aquí tenemos el circuito equivalente y pues aquí lo que podemos hacer para sacar el voltaje es un camino cerrado. Aquí lo que podemos pues, realizar es proponer, tenemos que poner todo de una sola variable. Entonces aquí tenemos que entran 3 amperes y aquí vamos a proponer un sentido que sería la corriente I. Entonces, como aquí entran 3, aquí entra I, respecto a la ley de Kirchhoff de corriente, eso va a ser 3 amperes más I. Entonces por aquí van a correr al igual 3 amperes más I. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado para poder obtener el valor de I. Entonces lo que tendríamos que hacer sería menos 12 más 3 multiplicado por 3 más I. No sé por qué puse 1, pero pues así. Más, okay. Sea 3 más I más 6I. Igual a 0, ¿no? Entonces sería 12 más 3 por 3 pues me daría 9. Más 3i más 6i igual a 0. Entonces ya me quedaría... Aquí es menos 12, ¿no? Ok, esto sería 3i más 6 me daría 9i. 12 menos 9 me daría menos 3. Menos 3, aquí pasa positivo. Y es igual a 3 novenos. Lo que es igual a tercia de 3 sería 1. Tercia de 9 pues sería 3, un tercio. Esto sería el valor de I, ¿no? Un tercio. Muy bien. Entonces como ya tenemos un tercio, nada más ya podemos calcular lo que sería el voltaje que corre de C hasta B. Que recordemos, pues, de C a B. Entonces nada más vamos a multiplicar ese 6 por lo que sería por lo que sería los ohms, o sea, el 1/3 por los 6 y me va a dar el voltaje de Thevenin. Ok, entonces 6, bueno, voltaje de Thevenin va a ser igual a la I, que sería 1/3 de ampere, multiplicado por los 6 ohms. Y los 6 ohms me estaría dando 6 por 1/3 sería 6, 6 entre 3 sería, mi tercio sería 2, y 3 sería 1, así que sería 2 voltios sería la cantidad del voltaje de Thevenin. Entonces voltaje de Thevenin me va a dar igual a 2 voltios. Muy bien.
Entonces lo que tenemos que calcular ahora pues es la corriente de cortocircuito de la salida. Entonces nada más vamos a redibujar el circuito para hacer el cortocircuito en la salida, ¿no? Entonces vamos a dibujar el otro circuito, lo voy a dejar aquí un poquito más abajo con el color azul. Serían los 12 voltios, aquí que va de mayor a menor potencial, aquí. Este, por acá, la flechita de la corriente, cerramos, 3 amperios, aquí van 6, aquí van 3, y aquí iba otra, aquí está A, aquí está B, y aquí están 3 ohms, y entonces aquí va a ser la corriente en cortocircuito que tenemos que obtener. Entonces aquí, como nos podemos dar cuenta en este circuito que acabamos de redibujar, bueno, aquí recordamos que es C y este es B, ¿no? Esta resistencia está conectada entre C y B, esta corriente está conectada entre C y B, y esta resistencia al igual está conectada entre C y B, ¿no? Entonces están en paralelo, entonces podemos redibujar el circuito, hacer con la suma de las resistencias en paralelo para hacer un poco más sencillo el circuito, y así poder obtener una resistencia equivalente para poder obtener la corriente en este caso, ¿no? Entonces vamos a... Ya no me tengo espacio. ¿Cómo le puedo hacer? A ver, vamos a dibujarlo muy chiquito aquí. Hasta acá. Serían 12 voltios aquí, mayor a menor aquí. Apenitas ahí todo apretujado, pero pues el chiste es entenderlo, ¿no? Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, aquí me estarían dando los 3 amperios. Aquí tendríamos pues, los 3 ohms. Y aquí vamos a tener la suma de la resistencia en paralelo. Recordemos que la suma de las resistencias en paralelo sería sumar pues un sexto, 1 sobre un sexto más un tercio, ¿no? Y eso me daría un sexto más un tercio. Un sexto más un tercio me estaría dando un medio. Cuando le sacamos el inverso, pues ya me quedaría 2. Entonces la resistencia aquí sería de 2 ohms. Muy bien. 12 voltios, 2 ohms. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos, porque es semejante al otro circuito que obtuvimos ahorita, más que más chiquito. Ahora vamos a hacer pues lo que hicimos en el pasado. Aquí proponemos una corriente llamada I, y aquí entran, como sabemos, 3 amperios. Entonces lo que va a salir aquí es la suma de I más 3 amperios. Entonces por aquí va a correr I más 3 amperios. Por lo tanto, si queremos sacar aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en ese camino cerrado, pues lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el circuito. Menos 12 voltios. Vamos a multiplicar una vez más 3i más 9 amperios más 2i
tenemos el menos 12 igual a 0. Entonces, menos 12 más 9 me queda menos 3, pasa al otro lado como 3 positivo, ¿no? Y luego tenemos pues que 3i más 2i sería 5i. Y 9 y 12 ya, y 3 y 3 y 2 ya. Entonces la i me quedaría igual aquí a 5 tercios de ampere, ¿no? Eso sería mi corriente en cortocircuito. Entonces vamos ahora, perdón, vamos a sacar el voltaje de CAB, que es lo que andamos buscando, ¿no? Entonces el voltaje de CAB, ya que tenemos la corriente, pues va a ser esa resistencia, perdón, esa resistencia de 2 ohms que obtuvimos de la ley del inverso de la suma de la resistencia en paralelos. Vamos a multiplicar por la corriente que acabamos de obtener, que sería 5 tercios, que sería 3 quintos por 2 ohms. Me estaría dando por 2 ohms, y eso me estaría dando 6 quintos de voltaje, perdón. Sería 6 quintos de volts. Ok, luego que sería... Ok, yo me confundí ahorita, sí. Lo que vamos a obtener ahora va a ser ahora sí la corriente en corto. Vamos a hacerlo aquí arriba que esté todo. Entonces la corriente en corto van a ser eso, el voltaje de CAB. Pero el voltaje de CAB, lo que acabo de calcular, son los 6 quintos de ampere, ¿no? Entonces va a ser el voltaje de CAB, que sean los 6 quintos de ampere de corriente en corto, va a ser entre los 3 ohms, ¿no? Que están en este lado del circuito, los 3 ohms. Entonces nos vamos hacia acá, entre 3 ohms, y me estaría dando 6 quintos entre 3 ohms. Vamos a calcularlo. Ok, entonces esto va a ser igual a 2 quintos de ampere. Muy bien. Ahora vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces la resistencia de Thevenin sería el voltaje de Thevenin entre corriente en cortocircuito. El voltaje de Thevenin ya lo habíamos calculado, que era igual a 2. Y la corriente de Thevenin, pues ponemos que era igual a 2 quintos de ampere. Y esto en total, al calcularlo, me va a dar que sería 2 entre 2 quintos de ampere. Y esto me va a dar igual a 5 ohms, ¿no? Que sería la resistencia de Thevenin. Entonces ya tenemos, vamos a encerrarlo aquí al final. Tenemos otro valor. Entonces vamos a redibujar ya. Vamos a dibujar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton para finalizar. Los voy a dibujar aquí otra vez. Así por estar viendo. Entonces sería una fuente de voltaje. La resistencia, pues recordemos que la hemos calculado y era de 5 ohms. Y
los 2 volts que calculamos ahorita también, y esto me estaría dando, aquí está la corriente pues en cortocircuito, no, la corriente que no tiene salida, ese voltaje, el circuito de Thevenin. Ahora vamos a dibujar el de Norton. Sería la corriente en cortocircuito de la salida. Los 5 ohms de la que calculamos ahorita. Y pues la corriente que calculamos también, que sería los 2/5 de ampere. Y aquí la salida, que está conectada entre A y B. Entonces ya sería todo.